Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Samuel Carter llegó a la frontera del territorio con el polvo metido en los puños como si fueran guantes. Venía desde Missouri, con una carreta cansada, un baúl de madera con más papeles que ropa y una mula testaruda llamada Canela, que lo miraba con la dignidad de quien ha cruzado demasiados páramos como para improvisar entusiasmos. La primera visión del valle fue un resplandor amarillo de pastos resecos, un hilo de agua que a ratos se enterraba en la arena, y unas colinas moradas que parecían dormir con un ojo abierto. El pueblo más cercano, Santa Eulalia, era un puñado de edificios con 2 pisos de ambición y 1,5 pisos de madera. Tenía lo imprescindible: una cantina donde la música se deshilachaba entre vasos, un herrero que juraba por clavos y santos, una tienda de abarrotes cuyo mostrador servía de altar para todas las conversaciones, y una oficina de registro donde la ley era un libro gordo y una mirada cansada. Ahí mismo Samuel extendió el papel arrugado de compraventa mientras el secretario, un hombre con bigote en forma de anzuelo, lo examinaba con una mezcla de lástima y curiosidad. ¿Está seguro, señor Carter?, preguntó, dejando que el papel recuperara su forma sobre la mesa. La granja Serrano. Dicen que está maldita. Samuel sonrió con la paciencia de quien ha escuchado historias desde que aprendió a leer la palabra pánico. Lo que esté maldito, señor, no paga impuestos. Y a mí me viene bien empezar barato. El secretario bufó, estampó el sello con la solemnidad de un cura y deslizó la escritura hacia Samuel. Que el santo de los caminos lo guarde, y si oye pasos grandes no se asome. Samuel no preguntó. En su vida había oído pasos de borrachos, de caballos y de lluvia. Todos eran grandes si uno tenía miedo. Dobló la escritura, pagó con las monedas contadas que llevaba y salió al sol que le mordía el sombrero. La cantina lo recibió con una sombra agradecida y con el ruido de un piano que, por economía, tocaba más silencios que notas. Un vaquero enjuto canturreaba sin ganas. Samuel pidió agua, luego café, y a la tercera taza se le acercó una mujer de ojos de uva morada, Marta, la cantinera y dueña de las mejores y peores noticias del lugar. «Compraste la Serrano», dijo sin preguntar. «¿Traes clavos largos?» «Traigo clavos, sí», respondió Samuel. «Llévate largos», insistió ella inclinándose. «Las noches allá arriba mueven las tablas. ¿Por el viento?» «Por lo que sea», contestó, y se fue para no aparentar que tenía miedo. Al salir, el herrero, un hombre ancho llamado Onofre, golpeaba una herradura como si quisiera sacar música de ella. Sin levantar la vista, habló. «Si va a subir, pase por mi taller. Le regalo una pala, no por generoso, sino porque no quiero que mañana baje a comprarla con la mitad del cuerpo». Samuel aceptó la pala con una sonrisa. Onofre, satisfecho, añadió: «Y si ve huellas raras, no las borre. Aquí la gente olvida demasiado». Con la carreta, rechinando como un violín sin cuerda, Samuel tomó la vereda que trepaba hacia la granja Serrano. A cada curva, el aire cambiaba de olor. Primero a salvia, luego a tierra calentada como pan, más tarde a metal viejo. El caserío apareció de golpe, recortado contra el cielo. Una casa principal de adobe encalado, un granero alto de tablas oscuras, un pozo con brocal de piedra y un corral desesperado por contener caballos que ya no estaban. Se detuvo junto al pozo. Canela tuvo el buen juicio de darle al lugar una vuelta lenta, como hacen los perros antes de acostarse. Samuel dejó el cubo caer en la boca de piedra y el sonido bajó con un eco largo, como si en el fondo anticipara una noticia. Sacó agua con un esfuerzo a pulso, la probó. Tibia, honrada. En el granero las puertas se balanceaban con quejidos de madera. Una de las bisagras estaba doblada hacia afuera, no como por maltrato humano, sino como si alguien la hubiese empujado desde adentro con una fuerza tranquila y absurda. La casa olía a cal, a tijera vieja y a un perfume que el sol había destilado, hasta volverle una idea. Encontró platos en una alacena, una mesa con una muesca en forma de luna, una cama de hierro que el óxido había vuelto tosca y un baúl sin dueño que guardaba una manta de lana y un cuaderno de tapas negras. Lo abrió. Letras torcidas, fechas que se detenían 2 primaveras atrás y frases cortas que preferían la claridad al adorno. 23 de abril. Dejan maíz en el bebedero. Os de mayo. Pasos a medianoche. Los pollos no chillaron. 17 de junio. Las colinas son diferentes de día que de noche. De agosto. No miren hacia arriba, no les gusta. Samuel leyó esas líneas varias veces, no tanto por lo que decían, sino por lo que omitían.
Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como si la casa se lo hubiera prestado solo un momento. Luego hizo lo que hacen los hombres que quieren olvidar una incomodidad. Trabajó. Reparó la bisagra, clavo largo de onofre mediante. Revisó el alambrado del corral. Apuntaló el porche con un puntal nuevo y conforme el sol bajaba, barrió la casa como si pudiera expulsar con el polvo cualquier rumor. La tarde cayó con una dulzura engañosa. Las sombras de los mezquites alargaron sus brazos hasta tocar la pared del granero. Canela mascaba con más filosofía que hambre. Samuel encendió una lámpara de queroseno, colgó su rifle en una escarpia al alcance de la mano y calentó frijoles con tocino. Mientras comía, el silencio subió de volumen. Hay silencios que suenan a nada y silencios que suenan a alguien conteniendo la respiración. Este era de los segundos. Una corriente de aire metió por la ventana una bocanada de polvo y con ella un rumor grave, casi una vibración en la madera del suelo. Samuel pensó en los trenes que había visto pasar en su juventud, lejos, con un rumor que precedía al silbido. Allí no había rieles. Se levantó despacio, tomó la lámpara y atravesó la sala. Cada tabla que pisaba le devolvía un crujido, que por primera vez en el día no era compañía sino réplica. En el porche, la noche estaba demasiado clara. La luna, grande y baja, parecía un plato apoyado en la cresta de una colina. El viento traía un olor a tierra recién abierta, a piedra mordida. Más abajo, en la vaguada, algo se movió con un ritmo que no era de coyote ni de hombre. Samuel entornó los ojos. Vio la sombra de un árbol y detrás otra sombra que no pertenecía a nada conocido, una que subía y bajaba como si respirara. No soy un niño, se dijo. Y porque no lo era, dejó la lámpara en el suelo, tomó el rifle y bajó los 3 escalones como quien baja a un río helado, sin ruido, sin prisa, sabiendo que el cuerpo recordará el susto después. En el corral, la madera estaba fresca en algunas astillas, como si la hubieran arrancado hace nada. El viejo bebedero de piedra tenía granos de maíz dispersos, secos como dientes. Samuel se agachó, los dejó correr entre los dedos. Recordó la línea del cuaderno. Dejan maíz en el bebedero. ¿Quiénes? ¿Para qué? Volvió a enderezarse cuando el suelo sin aviso dio un pequeño suspiro. No fue el temblor brusco de un derrumbe, ni el abrazo largo de un terremoto. Fue un pulso, como el golpe súbito de un corazón enorme debajo de la tierra. Canela levantó el hocico. Tensó las orejas y no rebuznó. Esa suspensión le pareció a Samuel más alarmante que un chillido. El pulso se repitió, esta vez un poco más lejos, como una ola que decide si llegar a la playa o no. Samuel sostuvo el rifle más por método que por fe. No buscó pleito, dijo al aire porque en el borde de la noche uno aprende que algunas palabras son señales, no argumentos. La colina que cerraba el horizonte por el lado oeste se recortó con un quiebre. Samuel parpadeó. No era la colina. Algo se había alzado sobre ella, algo con la medida de la colina. Una silueta perfiló un hombro, otra un arco de cuello, y luego, tan despacio que el pensamiento de Samuel alcanzó a ponerse al día, una mano muy grande apoyó los dedos en el lomo de la colina, como quien tantea un escalón, y lo cruzó. Los pasos, cuando llegaron, no fueron truenos. Fueron golpes profundos que el pecho recogía por dentro, una percusión que competía con el pulso propio. Cada huella que quedaba atrás parecía un charco de sombra. Samuel dio 2 pasos hacia atrás y a cada paso la elocuencia del silencio le explicó que su miedo tenía el tamaño justo. La primera figura se detuvo a la altura del granero. La luna perfiló un rostro humano, inequívocamente humano. Una frente ancha, pómulos rotundos, una trenza gruesa que caía como un cable sobre un hombro. Los ojos, reflejando la luz fría, parecían 2 charcos de mercurio. Samuel habría jurado que no tenía más de 30 años, si el tamaño no le hubiese chismeado otra edad. La figura giró la cabeza con un movimiento curioso, no de depredador, sino de huésped que revisa una habitación prestada. Detrás de ella, otra sombra más delgada bajó la colina con un paso elástico, tolerante con la tierra, y la tercera, más baja de las 3, avanzó con una cautela que no era miedo, sino recato. A cada una, la luna le cambiaba una parte del rostro en brillo o sombra, pero el resultado era siempre el mismo. Mujeres, sin duda, gigantes, sin remedio. Samuel tragó saliva. El rifle en sus manos se había vuelto educado. Un pensamiento ridículo cruzó por su cabeza. ¿Y si esto no está pasando? Lo espantó con el segundo pensamiento ridículo de la noche.
¿Y si soy yo el que no está pasando? La primera de las figuras, la de la trenza, se inclinó apenas como quien olfatea el viento. Sus labios pálidos bajo la luna se abrieron un poco y hablaron. La voz no fue un trueno ni una avalancha. Fue un sonido grave que encontró todas las vigas de la casa y les pidió que resonaran con él. Samuel sintió que los dientes le vibraban mínimamente. «No dispares», dijo la voz. Samuel no había decidido disparar, pero descubrírselo a la voz habría sido como explicar a la noche que no era fuego. Bajó un palmo el cañón del rifle. Canela, detrás de él, dio un paso hacia adelante como si también hubiera entendido la sintaxis del momento. La segunda figura, la de paso elástico, se acercó al bebedero de piedra, miró los granos de maíz y sonrió. Era una sonrisa breve, de esas que pasan como un pez bajo el agua. Tocó la piedra con la yema de los dedos, y el gesto fue tan delicado que Samuel tuvo el pensamiento absurdo de que esa mano capaz de partir una puerta podía también deshacer un nudo sin romperlo. La tercera, la de andar más recatado, miró la casa. Sus ojos se detuvieron un segundo en la lámpara encendida en el porche. Luego miró a Samuel. No había hostilidad. Había un interés severo, como el que un juez dedica a un testigo que aún no decide si miente. «Esta tierra conoce tu nombre», dijo, y no era una pregunta. Samuel se oyó a sí mismo responder con una cortesía que su madre le habría celebrado. «Samuel Carter. Compré la granja hoy». Otro pulso recorrió el suelo, pero ya no parecía venir de abajo, sino de la cercanía de aquellas presencias. No era amenaza, era peso. La primera, la de la trenza, asintió. A Samuel le pareció que, al hacerlo, la noche se acomodaba. «Te vimos llegar», dijo. «Traes clavos largos». La frase tan doméstica en aquella boca imposible hizo que Samuel riera, sin quererlo. La risa sonó breve y sin música, pero no se cayó al suelo. Quedó flotando un instante y la segunda figura dejó escapar algo parecido a un suspiro divertido. «No pretendo hacerles daño», dijo entonces Samuel, adelantando el pie para afirmarlo. «En tierra. Ni pretendo más de lo que la Escritura dice. Trabajarla, cuidarla, aprenderla». La tercera inclinó la cabeza. La luz de la luna le dibujó un brillo en los pómulos. «Aprender es buen verbo», concedió. «Aquí los hombres siempre vienen con verbos de dueño». El rifle, por fin, le pesó a Samuel como debe pesar un objeto inútil. Lo dejó descansar contra el poste del porche. No dio más pasos. Sabía que los gestos, cuando el mundo se vuelve insólito, importan más que las palabras. La de la trenza miró las colinas, luego el cielo, como si consultara un reloj que solo ella pudiera leer. Habló una vez más. «Somos 3», dijo. «Venimos cuando la tierra lo pide, y a veces cuando no lo pide pero lo necesita. Esta casa nos debe memoria, y tú, recién llegado, nos debes atención». Samuel asintió. No sabía qué significaba esa deuda ni cómo se pagaba, pero algo en su osamenta, quizá una antigua prudencia de los que cruzan ríos sin puentes, le indicó que estaba entrando sin remedio en un pacto. «Mañana», continuó la voz, «te hablaremos con luz. La noche hace grandes todas las cosas, incluso los errores». Se giraron con una coordinación que no era militar ni animal, era natural. La segunda, al pasar junto al bebedero, dejó caer algo que brilló un instante como vidrio, una semilla grande, tal vez o una piedra lisa. La tercera, al final, miró de nuevo a Samuel y en ese gesto había un amago de despedida y una prueba. Caminaron hacia las colinas con pasos que ya no parecían golpear, sino sostener. Al llegar a la cresta, la luna les puso un borde de plata en los hombros, y luego la tierra se las guardó detrás, como hace una madre con sus hijos cuando entran en casa de noche. Samuel se quedó un rato más, escuchando cómo el mundo volvía, a la medida de sus cosas. El viento recuperó su oficio de desordenar polvos. La lámpara del porche ya no temblaba. Canela mascó algo que no era miedo. En la mesa el cuaderno de tapas negras esperaba como una puerta entreabierta. Entró, cerró la puerta con el pestillo, y solo entonces notó que sus manos olían a piedra y a maíz. Se sentó, abrió el cuaderno una vez más y en la primera página que encontró en blanco escribió con letra clara: «Hoy llegaron. Dicen que vuelven mañana con la luz». Apagó la lámpara y se tendió en la cama de hierro. El sueño tardó en llegar, no por terror, sino por la sensación contundente de haber escuchado al valle pronunciarlo por su nombre. Afuera, la noche, de nuevo dueña de los ruidos pequeños, siguió su costumbre de quedarse a medio decir las cosas, y Samuel, con el corazón aprendiendo el país a su propio ritmo, esperó el amanecer como se espera una explicación que tal vez no vendrá, pero que uno está dispuesto a merecer.
El amanecer llegó con una luz tan limpia que parecía nueva. Samuel lo recibió en el porche, con las botas húmedas por el rocío y el cuaderno de tapas negras abierto junto al plato del desayuno. La semilla que una de las figuras había dejado en el bebedero seguía allí, tan lisa como un canto de río. La tocó con cuidado. Estaba tibia, como si guardara un sorbo de la noche. «Buenos días», dijo al valle, por si el valle tenía la cortesía de responder. Respondieron pasos. Primero lejanos, luego cercanos, esa percusión que se siente en el esternón antes que en el oído. Samuel dejó el plato y se puso el sombrero. Canela, sin aspavientos, giró las orejas hacia el oeste. Las vio venir con la claridad que la luna les había negado. 3 mujeres de altura imposible, proporciones exactas, piel tostada por un sol que parecía haberlas elegido de siempre. La tenonotes de la trenza, negra y larga, sujeta con un aro de cuero, caminaba al frente con serenidad de capitana. La segunda, de sonrisa fácil, se movía con un elástico que no adulteraba la tierra. La tercera, más baja que sus hermanas, aunque seguía siendo colosal, tenía una mirada sobria que obligaba a decir la verdad. Dijimos con luz, recordó la de la trenza, y el aire le vibró alrededor de la voz. Aquí estamos. Samuel carraspeó, de puro humano, y asintió. Gracias por volver. No nos fuimos, replicó la de sonrisa divertida. Solo nos apartamos de tus ojos. La de la trenza señaló la casa, el pozo, el granero. Este lugar tiene nombre, dijo. No el de los papeles, sino el de la boca de la tierra. Pero podemos compartir el tuyo, Samuel. Así me llamo, confirmó él, sorprendido de que su nombre en esa boca adquiriera un peso distinto. La tercera, la sobria, clavó los ojos en el plato del porche. Desayunas frijol y tocino. Sabemos de hambres y de abundancias. Esta tierra solo prospera con quienes entienden. Ambas. Samuel no supo si aquello era elogio o advertencia. Buscó un punto intermedio. Me trajeron hasta aquí las ganas de trabajar en paz y de quedarme. Si hay reglas, quiero conocerlas. La de la sonrisa se adelantó y tocó con un dedo el borde del bebedero. El dedo era grande como una pala, pero se movía con delicadeza de costurera. Reglas hay, dijo, pero no son nuevas. Los serranos las ignoraron, y por eso la gente del pueblo inventó una maldición para explicar lo que no quisieron aprender. Samuel recordó la bisagra doblada, las huellas que no se atrevería a borrar, el cuaderno con frases como piedras. Empiecen por el principio, pidió. Se hizo un silencio breve, no de duda sino de memoria. La de la trenza tomó la palabra. Somos hijas de esta cadena de colinas. No nacimos de madre como ustedes, sino de la paciencia y de una lluvia muy antigua que supo quedarse quieta. A veces nos llaman gigantes, a veces guardianas. Escogemos 3 nombres cuando tratamos con humanos para que nos piensen sin miedo. Yo soy Elena, hizo un gesto con la barbilla hacia la risueña, Clara, y hacia la sobria. Marta, Samuel alzó las cejas. Curiosa coincidencia. En el pueblo hay una cantinera que también se llama Marta. Por primera vez la severa sonrió un poquito, como si reconociera una broma decente. Los nombres se repiten cuando la tierra quiere recordar algo, dijo. Es buena señal, Clara. Se agachó. Su agacharse movía aire como una tienda al viento, y recogió la semilla del bebedero. Se la mostró a Samuel en la palma, cerca, para que la viera bien. Tenía vetas finísimas, un dibujo natural que parecía un remolino, petrificado. Esto no es semilla ni piedra, explicó. Es memoria. Si la dejas esta noche bajo tu cama, oirás pasos que no son nuestros. Son de los que vivieron aquí. Te conviene escuchar. La memoria es parte del pago. ¿Deuda?, preguntó Samuel. Anoche me dijeron que debía atención. Atención, memoria y respeto, enumeró Elena. 3 cosas. A cambio, nosotras velamos por el agua, por las raíces profundas, por el equilibrio entre las bestias y el hambre de los hombres. Estos son los términos del pacto. Samuel asintió despacio. Hizo un gesto hacia el granero. ¿Y qué rompieron los serrano? Primero el paso del viento, dijo Marta, y señaló con el mentón una línea de mezquites. Levantaron una cerca, justo sobre un corredor por donde el aire baja al río cuando el calor no quiere soltarlo. El viento sin paso se enfurece. Trae plagas. Segundo, añadió Clara, cavaron donde no debían. Hay dorsos de piedra que no se desentierran. Son las columnas de las colinas. Si las tocas, cruje todo. Tercero, cerró Elena, prometieron. Silencio y contaron historias que no les pertenecían,
Y a veces el secreto es parte del agua. Samuel tragó saliva. Pensó en Onofre y en la cantinera Marta, en sus advertencias sin detalle. Miró el corral, la cerca cansada, el pozo. «Puedo mover la cerca», dijo, «y juro no acabar sin preguntar. Lo del silencio también sé hacerlo. He cruzado caminos con hombres que no tenían palabra. Aprendí a guardar la mía». «No basta con jurar», observó Marta. «Hay que hacer». Clara dio un palmetazo suave, suave para ella, que bastó para que el bebedero vibrara, y se puso de cuclillas frente al corral. «Empecemos ahora. Trae tus herramientas». Samuel corrió al granero y volvió con martillo, tenazas, una bolsa de clavos largos y una bobina de alambre. Elena tomó entre dos dedos uno de los postes de la cerca. A su tacto, la madera crujió como cuando cede un miedo. Lo arrancó de la tierra de un tirón manso. Samuel, que habría necesitado media hora para aflojarlo con una pala, se quedó mirando con una mezcla de gratitud y de pudor. «No se ría de mis herramientas», bromeó, y Clara soltó una carcajada tan clara como su nombre. «Nadie se ríe», dijo. «Tu martillo hace una música que nos gusta». Trabajaron juntos y la palabra juntos tuvo ese día un significado distinto. Elena señalaba la línea que el viento pedía. «Aquí, Samuel, mira la hierba. ¿Ves cómo se inclina? Incluso sin brisa». Y él clavaba estacas nuevas siguiendo esa lógica invisible y a la vez obvia. Clara tensaba el alambre con 2 dedos y Samuel, con el alicate, lo fijaba como si domara un alambre de luz. Marta, en silencio, corregía con un gesto mínimo la orientación de un poste, un dedo hacia el norte y ya no morderá la arena. Antes del mediodía, el corral tenía otra forma, no derrotado sino persuadido. Samuel, sudoroso, se limpió la frente. «Si Onofre viera esto, me pediría que le explique cómo enderecé en una mañana lo que él no pudo en 3 semanas», dijo con media sonrisa. «Dile que el viento se dejó convencer», propuso Elena. «No es mentira». Descansaron a la sombra del granero. Samuel llevó una jarra de agua y 3 cuencos de lata. Los dejó en fila sobre el suelo, como si de verdad esperara que ellas bebieran. Clara, agradecida, tocó el borde de un cuenco con la uña. La vibración fue una nota de cristal. Las 3 escucharon un instante como si el sonido les contara algo del agua. «Tienes buen pozo», dictaminó Marta, «pero hay una vena que se desvía hacia el norte. No la sigas aunque el ladrillo te tiente. Déjala». «Entendido», dijo Samuel, que no pensaba hacer un pozo nuevo, pero apreció la advertencia como quien aprende un mapa. Elena se levantó con una decisión que era casi un rito. «El pacto», anunció. 3 cláusulas que se cumplen con actos. Le tendió la mano. Era una mano con callos, líneas, una pequeña cicatriz junto al pulgar. Vista de cerca era una mano humana multiplicada. «Primera», dijo, «no cerrarás caminos que no veas. Si dudas, pregunta. Nosotros te mostraremos». «Segunda», continuó Marta, «no tomarás más agua de la que puedas devolver en cuidado. Si el verano aprieta, perderás maíz antes que seca una rama del río». «Tercera», cerró Clara, «traerás historias. Una por estación. No de héroes, sino de personas que trabajaron y se equivocaron. La tierra se fortalece escuchando fracasos honestos». Samuel dejó que la sorpresa le cruzara la cara. «¿Historias? La memoria alimenta», replicó Elena. «Es abono para lo que no se ve». Él asintió con una solemnidad que no afectaba. Era la única posible. «Acepto». «No basta aceptar», repitió Marta con una obstinación que ya le resultaba familiar. «Hay que sellar». Clara señaló la semilla que había devuelto al bebedero. «Déjala bajo tu cama esta noche. Escucharás. Mañana, sin contarnos, moverás algo en esta granja según lo que hayas aprendido. Si eliges bien, el pacto queda trenzado. Si eliges mal, todavía podremos enseñarte. Pero sabremos en qué dirección creces». Se pusieron de pie. Samuel advirtió que a esa hora las sombras de ellas eran retazos de nube en el suelo. Un halcón cruzó arriba y por un segundo pareció indeciso sobre dónde estaba el cielo. «Hay más», dijo de pronto Elena mirando hacia el sur. «Vienen hombres que no escuchan a la tierra. No hoy, no mañana, pero pronto. La cerca que corrimos te servirá, y a nosotros también». Samuel sintió un hilo de frío en la nuca, más por la certeza con que lo dijo que por la noticia en sí. Pensó en bandas que pasaban por los poblados, en rumores de forajidos que el desierto alimentaba y devoraba a su antojo. «¿Puedo avisar en el pueblo?», preguntó. Marta negó con la cabeza.
Avisarás cuando tengas una historia que contar. Antes es solo miedo repartido. Clara le tocó el sombrero con la punta del dedo como una bendición traviesa. Y no dispares a los coyotes, añadió. Aquí a veces nos hacen recados. Recados llevan semillas, esconden huesos donde conviene, espantan ratas que enferman al ganado. Son empleados sin nómina. Samuel soltó una risa que esta vez tuvo música. No les haré daño. Elena se giró para irse, pero algo en la forma en que Samuel apretaba el martillo contra el muslo la detuvo. Tú también pregunta, le dijo. No solo digas que sí, él pensó un momento. ¿Dónde no debo mirar? Las tres intercambiaron una mirada que no era de conspiración, sino de acuerdo antiguo. Hay una grieta detrás del cerro del poniente, donde la luz se quiebra aunque no haya nubes, respondió Marta. Si la ves, baja la vista y cuéntanos. Otra cosa. ¿Qué comió tu abuelo cuando era niño? ¿Cómo era la lluvia en Missouri? ¿Qué palabra usaba tu madre para consolar? ¿Eso nos protege?, preguntó Samuel. Eso te protege de querer entenderlo todo, dijo Elena. La curiosidad puede ser un veneno si no hay paciencia que la rebaje. Se alejaron con la misma naturalidad con que habían llegado. Samuel las siguió con la mirada hasta que la curvatura de la colina se las guardó. Entonces respiró hondo, como si hasta ese instante hubiera estado usando solo medio pulmón, y se puso a trabajar en tareas menores que el día pedía: revisar el tejado, rescatar una tabla del granero para convertirla en estante, escribir en pushing, el cuaderno lo que pudiera olvidar. Al caer la tarde, Onofre apareció en el camino con su mula y un costal de clavos sobre el hombro. Me quedé pensando, dijo, dejando el costal en el porche. Si va a pelearse con esa bisagra otra vez, mejor que tenga repuestos. Miró alrededor con un ojo que olía la madera. Movió la cerca, observó, y la movió bien, a favor del aire. Samuel se encogió de hombros, un gesto que no era modestia fingida, sino protección de un secreto naciente. Escuché. La hierba me lo dijo. Onofre lo miró, sopesó el comentario y decidió no burlarse. La hierba habla, concedió. Uno a veces está sordo. Antes de irse se detuvo junto al bebedero. ¿Qué piedra es esa? Un recuerdo, dijo Samuel sin mentir. La noche entró sin ruidos grandes. Samuel cenó simple, dejó la semilla, bajó la cama como le había indicado Clara y apagó la lámpara. Al principio no oyó nada más que su propia sangre, ese mar doméstico que todos llevamos. Luego, muy despacio, surgió otro sonido. Pasos pequeños, pasos de niños descalzos, pasos de mujeres con faldas de tela gruesa, el roce de una escoba en el piso, un susurro en español antiguo, otro en una lengua que no conocía, el ruido de una risa contenida, alguien colocando una jarra en la mesa. Todo eso debajo de su cama o dentro de la madera, o en la costilla de la casa que guarda voces. Vio en la oscuridad con los ojos cerrados la cocina de hace 2 inviernos. Un hombre de manos agrietadas contando monedas, una mujer con el delantal, mojado abrigando un pan, una niña midiendo con la palma la altura de un brote de maíz que el frío había empequeñecido. No cierres la ventana, decía la mujer. Si la cerramos, el humo se queda y la casa se pone triste. Samuel abrió los ojos. El cuarto seguía siendo el suyo. Pero la frase se le quedó en la boca como si le perteneciera desde antes. No cierres la ventana. Pensó en el corredor, del viento, en la cerca, en la manera en que ciertas cosas se enferman cuando se les niega paso. Durmió a sobresaltos tranquilos, si esa combinación es posible. Despertó con la primera luz, se vistió y sin desayuno salió al patio con una idea fija: mover el respiradero del granero. Había una rejilla anticuada, mal colocada, que obligaba al polvo a quedarse y al calor a dormir junto al heno. Si la cerramos, el humo se queda y la casa se pone triste. Subió con cuidado por la escalera, desclavó con paciencia la rejilla, abrió un boquete hacia el este y fabricó, con tablas y clavos, un canal sencillo que convidara al aire a entrar y salir por donde le era natural. Cuando bajó, el granero olía distinto. El aire había cambiado de edad. No había terminado de guardar el martillo cuando la sombra de Elena se dibujó un instante en la puerta del corral, sin que él la hubiera oído llegar. No entró. Bastó verla. Elegiste bien, dijo. Samuel no preguntó cómo lo sabía. Solo sintió que de algún modo la casa y él habían firmado juntos. Entonces, ¿el pacto? La trenza está hecha, respondió Elena. Queda apretarla, de cuando en cuando. Eso haremos. Fue a decir algo más cuando Canela rebuznó, mirando hacia el sur. Un polvillo fino levantaba una línea en el horizonte, como si el desierto se peinara.
Elena entornó los ojos. Vienen antes de lo que supuse, murmuró. Esos hombres que no escuchan. Samuel notó extraño que no sintió pánico. Sintió preparación, que es una forma adulta del miedo. ¿Qué hacemos? Elena sonrió con una lentitud que más que calma ofrecía compañía. Por ahora trabajar. Las manos ocupadas hacen menos ruido que las bocas asustadas. Cuando lleguen sabremos quién cuenta historias y quién solo las rompe. Se fue por donde había aparecido, y Samuel, sin darse órdenes, empezó a contar y ordenar las municiones, a revisar el candado de la puerta del granero, a asegurar el cubo del pozo. No eran gestos de guerra, sino de cuidado. Al mediodía, la cantinera Marta abrió la puerta de la cantina en Santa Eulalia y notó que un par de forasteros nuevos, con sombreros sin polvo, preguntaban por la granja maldita. Onofre, en su herrería, dejó de golpear un segundo y miró hacia el norte sin saber por qué. Y allá arriba, en la Serrano, Samuel probó el peso de su martillo y de su silencio, mientras las colinas discretas acomodaban sus sombras para cuando hubiese que usarlas. El tercer día desde que Samuel Carter firmó la escritura de la Serrano, amaneció con un silencio raro, como si hasta los gallos hubieran decidido guardar la voz. El aire estaba seco, sin perfume de salvia ni de mezquite, y hasta el agua del Illinois pozo parecía más pesada al subir en el cubo. Samuel ya sabía que la tierra habla en susurros, y ese amanecer hablaba de espera. A media mañana subió hasta el lomo de la colina oriental para vigilar el horizonte. Llevaba el rifle colgado del hombro, no por ansias de disparar, sino por hábito de frontera. Desde allí, la vista se extendía hasta la línea borrosa del desierto. Y lo vio. Una polvareda delgada, levantada por más de un caballo. Samuel descendió, con el corazón marcando el compás del apuro. En el porche lo esperaba Elena, como si hubiera sabido de su vigilia. ¿Cuántos?, preguntó ella con voz de trueno contenido. Al menos media docena, montados. Samuel apretó el sombrero contra la frente. Vienen hacia aquí. Elena asintió. Su trenza negra brilló al sol. Sabíamos que vendrían. No los llames hombres. Llámalos hambre. Clara apareció detrás, risueña aún en la tensión, como si disfrutara de la inminencia de la prueba. Marta, en cambio, mantenía la severidad intacta. No debes enfrentarlo solo, dijo Marta. No quiero, respondió Samuel. Pero tampoco puedo esconderme. Elena se inclinó apoyando una mano del tamaño de una carreta en el suelo. Escucha, cuando lleguen, habla primero. La tierra respeta al que habla. Después, si rompen, nosotras responderemos. Samuel tragó saliva. Era un pacto nuevo dentro del pacto. Confiar en su voz antes que en sus rifles. El sol estaba alto cuando los forajidos llegaron. Eran 7, cubiertos, de polvo, armados con revólveres y escopetas oxidadas, con sombreros bajos que ocultaban ojos turbios. El que iba al frente, un hombre huesudo con bigote de ratón, levantó la mano para detener a los otros. «Vaya, vaya», gritó con tono de dueño de circo. «El valiente que compró la Serrano, ¿qué le dijeron, Carter? ¿Que aquí se cultiva oro en lugar de maíz?» Los otros rieron, pero fue una risa hueca, de hambre más que de alegría. Samuel salió al Cessiot porche con calma medida. El rifle descansaba contra la puerta, pero no lo tocó. «Solo compré tierra», respondió, «y pienso trabajarla». El del bigote escupió. «Trabajarla», dice. «Mira alrededor, muchachos. ¿Qué ves? Polvo, soledad, madera, podrida. Esta tierra no da nada. Pero la casa», señaló con el mentón, «la casa sí sirve. Buen escondite para hombres que necesitamos sombra y agua. Así que escucha, Carter. Nos la entregas ahora, o te hacemos un favor y te enterramos con tu mula». Los forajidos rieron otra vez, más fuerte, como si la amenaza necesitara música. Canela rebuznó desde el corral, inquieta. Samuel se cruzó de brazos. «Esta granja tiene guardianas», dijo. Las carcajadas se multiplicaron. Uno de los hombres, joven y con cicatriz en la mejilla, lo señaló. «¿Guardianas? Seguro habla de fantasmas. La Serrano está embrujada, dicen». «Tal vez no». «Miente», repuso otro con un dejo de nerviosismo. El jefe levantó la voz. «Cállense». Y mirando a Samuel gruñó. «Si tus guardianas existen, que salgan ahora». Fue entonces cuando el suelo tembló, como si un corazón enorme hubiera dado un latido bajo la tierra. Los caballos relincharon. Los forajidos apretaron las riendas. Desde detrás de la colina occidental, 3 figuras gigantescas comenzaron a descender, cada paso sacudiendo el polvo en anillos. Elena al frente, Clara sonriente a la izquierda, Marta firme a la derecha. El sol les daba brillo en los hombros, y su sombra cubría media granja.
Los hombres palidecieron. Uno murmuró una oración, otro hizo el ademán de huir, pero el jefe del bigote de ratón, aunque temblaba, quiso sostenerse. Trucos. Son sombras del sol. No se dejen engañar. Clara soltó una carcajada cristalina, tan fuerte que los caballos se arrodillaron del susto. Sombras, dijo inclinándose sobre ellos. Entonces tus ojos también están embrujados. Helena levantó la voz. Estas tierras no quieren sangre, pero saben defenderse. Marchaos ahora y nunca volváis. El eco de su voz rebotó en las colinas. Marta, en silencio, levantó un poste arrancado de la vieja cerca y lo hincó en el suelo a un palmo del jefe. La tierra crujió como hueso roto. El hombre tragó saliva, perdió la bravuconería y retrocedió un paso. «Vámonos», gritó de pronto. Los forajidos, liberados de la excusa, giraron sus caballos y huyeron a toda carrera, levantando otra polvareda en dirección contraria. El desierto volvió al silencio, solo roto por el jadeo de los animales y el corazón de Samuel, que al fin dejó escapar el aire contenido. Clara se inclinó sobre él divertida. «Tuvo gracia cuando dijiste que tenías guardianas». «No era broma», repuso Samuel. «Serio». Helena, en cambio, se mantuvo solemne. «No te confundas, Samuel. No hemos peleado por ti. Hemos peleado por la tierra. Pero ahora tú formas parte de ella». Marta lo miró con ojos que no admitían duda. «Vendrán otros, más listos, más crueles. El pacto que hicimos no te libra del peligro, solo te da compañía para enfrentarlo». Samuel asintió. Miró alrededor. El polvo aún flotaba donde los bandidos habían estado, y el poste clavado por Marta seguía vibrando, como si la tierra misma lo sostuviera en guardia. «Compañía», repitió, y la palabra le supo a promesa. Esa noche Samuel escribió en el cuaderno de tapas negras. Vinieron 7 hombres. No escucharon. La tierra habló más fuerte que ellos. Yo escuché. Y al cerrar el cuaderno comprendió que la granja Serrano ya no era una maldición, ni un refugio, ni siquiera solo una tierra de trabajo. Era un escenario de memoria y de futuro, sostenido por manos gigantescas y por la voluntad de un hombre que había decidido quedarse. El polvo que levantaron los caballos de los forajidos tardó 2 días en disiparse del todo. Durante ese tiempo, Samuel sintió que la granja respiraba como un ser vivo, agradecida, alerta, expectante. El aire tenía un perfume distinto, como si las colinas hubieran exhalado después de contener la respiración. La tercera mañana, Helena apareció junto al pozo. No hizo falta que Samuel la llamara. Estaba allí, apoyada en la tierra con una rodilla, como si escuchara el agua misma. «Sé». «Van a correr rumores», dijo sin levantar la vista. «Los hombres no saben callar cuando tienen miedo». Samuel asintió. «Ya deben de estar hablando en Santa Eulalia. La maldición de la Serrano sigue viva, dirán». «Déjalos», respondió Helena. «A veces el miedo protege más que un rifle». Clara llegó poco después riendo, como quien trae un secreto fresco. Traía entre los dedos un manojo de flores amarillas que crecían en la quebrada. Las dejó en la mesa del porche como si fueran tributo. «La tierra se alegra», dijo. «Mira estas flores. Siempre florecen tarde, pero hoy se adelantaron. Eso significa que alguien las hizo reír». Samuel, aún sudoroso por arreglar las tablas del tejado, arqueó una ceja. «¿Fui yo?» «No», rió Clara. «Fue tu mula, que anoche se acostó sobre el campo de avena como si fuera su cama». El suelo sintió cosquillas. Marta apareció la última, silenciosa como siempre. Miró el techo recién reparado y el nuevo respiradero que Samuel había abierto en el granero. «Has aprendido a mirar lo invisible», dijo con gravedad. «Ahora toca aprender a callar lo que pesa». Samuel no preguntó. Había entendido que las respuestas llegaban cuando la tierra quería, no cuando él lo pedía. Esa tarde, en el pueblo, los rumores crecieron como pasto de primavera. En la cantina, Marta la cantinera servía tragos con el ceño fruncido mientras escuchaba a los hombres exagerar. 7 forajidos, dijo uno. 7. Y ninguno volvió con coraje para contarlo. Dicen que vieron sombras tan grandes como montañas, añadió otro Ponofre. Desde el rincón martillaba un clavo sobre la mesa en vez de la herradura, como si no quisiera intervenir, pero acabó gruñendo. «La tierra tiene guardianes. El que compró la Serrano quizá aprendió a escucharlos». Nadie se atrevió a contradecirlo. En la granja, Samuel trabajaba con las gigantes en silencio. Helena le enseñó a reconocer el lenguaje del viento. «¿Ves cómo baja por la ladera?», decía, agachándose para que él pudiera escuchar. «El viento no es aire suelto, es agua que no se ve.
Si lo guías, riega. Si lo cierras, apedrea. Clara lo llevaba a recoger piedras y raíces en los campos abandonados. Todo lo que crece mal cuenta una historia, explicaba. Esta raíz torcida dice que aquí hubo sequía. Esta piedra rajada, que aquí dormía el rayo. No arranques sin leer, y Marta lo guiaba en el uso del silencio. Una tarde lo llevó hasta la grieta del cerro poniente. Samuel vio como la luz se quebraba dentro, sin nubes, como un espejo roto en la nada. La tentación de asomarse lo quemaba por dentro. Pero recordó las palabras. Cuenta otra cosa. Mi madre me enseñó a rezar con canciones, dijo, desviando la vista. La grieta pareció apagarse y Marta sonrió por primera vez en toda su severidad. Has entendido. El verano avanzó y con él las primeras lluvias. La tierra, trabajada con paciencia, respondió. El maíz comenzó a crecer recto, las gallinas recuperaron el corral, y hasta Canela parecía menos testaruda, como si hubiera aceptado que también era parte del pacto. Una noche de tormenta mientras Samuel reforzaba la puerta del granero. Elena habló. Ya no eres huésped, la Serrano te reclama como guardián. Samuel la miró con el martillo en la mano y las botas hundidas en barro. ¿Guardián yo? ¿Un hombre solo? No solo, corrigió Elena. Con nosotras. Clara se rió y lanzó una rama al fuego. Y con tu mula. No la olvides. Marta, seria, añadió. La diferencia entre dueño y guardián es que el primero manda y el segundo escucha. Tú has escuchado. Samuel sintió un peso y una ligereza al mismo tiempo, como si alguien le hubiera puesto una piedra en el corazón y al mismo tiempo esa piedra lo mantuviera firme contra el viento. Semanas después, otro grupo de forajidos pasó cerca, pero no se acercó a la granja. Desde lejos vieron 3 sombras colosales sobre la colina y siguieron de largo. La noticia corrió de boca en boca. La Serrano estaba vigilada por presencias gigantescas. Nadie más se atrevió a reclamarla. En Santa Eulalia, algunos se reían. Otros callaban, pero todos sabían que algo había cambiado en el valle. El otoño trajo cosecha. El maíz dorado brillaba como nunca se había visto en aquellas tierras. Samuel lo guardó en el granero y dejó parte en el bebedero de piedra, en honor a las memorias antiguas. Esa noche, mientras escribía en el cuaderno negro, escuchó los pasos de los Serrano, las voces de la niña midiendo brotes, la mujer diciendo, no cierres la ventana. Pero esta vez, en lugar de quedarse quieto, Samuel habló en voz alta. Ya no está cerrada. La casa respira. El silencio que siguió fue distinto, no de abandono, sino de descanso, como si las memorias hubieran encontrado paz. Con el tiempo, el rumor de la granja maldita se transformó en otro, la granja fértil, la Serrano que volvió a la vida. Carretas del pueblo comenzaron a pedir grano a Samuel, y él compartía sin vanidad sabiendo que no era dueño del milagro, solo su guardián. Las 3 gigantes seguían viniendo y yéndose según el ritmo de la tierra. A veces aparecían para ayudar a reparar una acequia, otras para espantar lobos, otras solo para sentarse en silencio a mirar la luna. Samuel dejó de asustarse, aprendió a saludarlas como se saluda a vecinas antiguas. Y así, la granja que había comprado barata y maldita se convirtió en un lugar de respeto, un sitio donde el viento podía correr libre, donde el agua se cuidaba como a un hijo, donde las historias se contaban para que la memoria no muriera. El último día de aquel año, Samuel escribió en el cuaderno: Hoy entendí, no soy dueño de estas tierras, soy parte de ellas. La Serrano ya no es maldición ni refugio, es hogar. Y no estoy solo, los gigantes caminan conmigo. Cerró el cuaderno, sopló la lámpara y se recostó en la cama de hierro. Afuera, el viento movió la hierba en dirección al río. Elena, Clara y Marta lo observaron desde la colina, 3 siluetas enormes contra la luna, sonriendo con la paciencia de quienes saben que el guardián ha sido elegido. Y así, en medio del viejo oeste, nació una leyenda, la del hombre que vivía en paz con 3 mujeres gigantes y que transformó una maldición en un pacto eterno entre el desierto y la memoria.